en igualdade. Falaremos do que desperdiciamos, do mal que mercamos e dos alimentos que nos sobran e tiramos a hora de facer a nosa comida nas nosas casas. Imos falar con alguén da Asociación Española de Cadenas de Supermercados porque vañen de facer un estudio, unha guía, creo, non, Pepe? Pois sí, unha guía práctica para resolver problemas, para mercar mellor e desperdiciar menos na nosa casa. Exemplos, por exemplo, de que temos que facer unha lista da compra, de como colocar as cousas no carriño da compra, de como organizar tanto a neveira como a despensa. Son recomendacións realmente interesantes que nos vai a brindar Aurelio del Río, que é o presidente da ACES. Convivir en igualdade. Radio Galega. Nestes tempos de crise, compre tomar medidas para, no posible, evitar gastos innecesarios. A Asociación Española de Cadenas de Supermercados, ACES, acaba de realizar unha serie de recomendacións prácticas para xestionar correctamente a compra de alimentos e a despensa na casa. Segundo esas recomendacións, podemos reducir ata nun 70% a cantidade de desperdicios que xeneramos. Son recomendacións que aportan un pouco de sentido común, pero que compre salientar. Para falar do tema está con nós Aurelio del Río, que é o director xeral da Asociación Española de Cadenas de Supermercados, ACES. Aurelio, boas noites. Boas noites, Pepe, e boas noites a todos os oyentes. Aurelio, chama a atención que sexan os supermercados os que dean estas recomendacións. Es una guía de pequeña ayuda, es decir, al final lo que conseguimos es unas recomendaciones que si tú consigues introducirlas dentro de tu funcionamiento diario, es decir, si la consigues hacer como una especie de rutina, como la rutina que tenemos de escuchar la radio antes de dormirnos, supongo que habrá muchos oyentes que estén ahora mismo tratando de escucharle a usted y a su programa antes de cerrar el sueño y pues eso lo hacemos como rutina, o la rutina del desayuno, o la rutina que hacemos cuando vamos a trabajar. Si eso lo incorporamos a nuestra rutina diaria, podemos conseguir algo. La guía es un poquito larga, y es un poquito larga, quiere decir, no es una guía para contarla en 2 o 3 cosas, porque son ejemplos de rutinas diarias que tenemos en nuestra página web de la Asociación de Cadenas Españolas de Supermercados, ACES. Bueno, si le parece, Aurelio, imos por partes, non? Porque, por exemplo, vostedes fan recomendacións antes de ir ao supermercado. Por exemplo, elaborar unha lista da compra. Sí, hombre, eso es fundamental. Es decir, al final, ¿qué consumidor no ha visto que detrás se ha dado cuenta que de pronto se le ha olvidado algo y cuando tenía preparado un precioso guiso ha ido a por el pimentón y ha dicho, anda, no tengo pimentón? O al revés, o que cuando va a usar el pimentón que tenía ahí, que no lo usa con frecuencia, se da cuenta que lo tiene ya fuera de la fecha de consumo preferente. Es decir, eso se consigue haciendo una lista de la compra y mirando qué es lo que hay en la despensa. Claro. Nos interesa tener una despensa en la que no falte ni sobre nada, porque tan malo es que nos falten como que nos sobren las cosas. Yo entiendo que eso, si lo conseguimos hacer un hábito, es decir, el hábito consiste en repasar todo lo que tenemos y ver que todo lo que nos falta, hay muchas guías en Internet, de esto donde tú puedes sacarte una lista o te la puedes hacer tú mismo adaptada a tu hogar. Es decir, no todas las familias tenemos el mismo comportamiento de compra, pero yo creo que eso del tener siempre la lista y repasar la lista nos permite evitar que se produzcan esas situaciones que son malas al final para tu propia calidad de vida y también a veces para tu bolsillo. Ya. Vostedes, por exemplo, tamén propoñen elaborar unha previa de menús, é dicir, facer un análisis de para cantos días, elaborar eses menús e comprar únicamente o imprescindible para facer eses menús. Bueno, yo no diría tanto lo imprescindible, pero sí lo necesario. Es decir, aquí el tener una buena previsión de qué es lo que se va a consumir, lo que ayuda desde luego es que, bueno, es un trabajo previo que nos permite hacernos una composición del lugar, y ese trabajo previo que nos lleva ciertamente pues unos minutos, es un tiempo que luego ahorramos después. Nosotros lo que le decimos al consumidor es, trate usted de invertir un poquito de tiempo antes de hacer la compra, porque este tiempo que va a invertir lo va a mejorar después. La ventaja de hacer el menú es que podemos repasar efectivamente si todos los ingredientes que necesitamos para el menú los tenemos a la disposición, si tenemos las cantidades que nos exige el menú, porque así seguramente cuando llegue el momento de hacer la comida no nos llevaremos sorpresas desagradables y al mismo tiempo estaremos adaptando mucho mejor la alimentación de nuestros, y supongo que las
las responsables de la cocina de los hogares, amas de casa o hombres que cada vez se implican más en estas cuestiones, conseguiremos además mejorar la calidad de los comensales dentro de la familia. Y esto no solo para los grandes hogares, que supongo yo que a una ama de casa de una familia numerosa poco le podremos enseñar nosotros de la asociación, pero sí también a los hogares más pequeños, a los hogares a veces incluso unipersonales, en los que a lo mejor este tipo de hábitos no los tenemos tan metidos dentro de nuestra disciplina diaria. Claro, ustedes falan de hábitos, porque a mí, por exemplo, me parece moi interesante isto de unha vez que xa vamos a facer a compra, pois eso, aproveitar as promocións, escoller o tamaño do produto según as necesidades de cada casa, porque isto me parece moi importante. Moitas veces imos comprar e ao mellor necesitamos medio kilo de arroz e compramos kilo e medio. Sí, bueno, hay que diferenciar. Nosotros lo que decimos en la guía es que hay que diferenciar entre los tipos de productos que vamos a hacer y nuestras expectativas de consumo. Las promociones son siempre una ventaja económica, es decir, el fabricante junto con el distribuidor pues trata de ver en un momento determinado si pueden hacer una oferta especial sobre un determinado producto, y esa oferta desde luego es un beneficio económico para el consumidor. Y ese beneficio económico es tanto mayor cuanto mejor se puede aprovechar. Es decir, si tenemos una familia numerosa y tenemos una buena promoción, tenemos que aprovechar esa promoción porque sabremos que nuestra familia va a salir beneficiada, pero si resulta que no somos capaces de aprovechar esa promoción para consumirla dentro de los periodos razonables, esa ventaja económica la estaremos neutralizándola o incluso perdiendo. Yo creo que aquí hay que apelar a la sensatez. No podemos decir que se compre justo lo imprescindible, sino que hay que consumir con cabeza. Es decir, las promociones hay que aprovecharlas con criterios de sentido común, porque para eso se hacen. Es decir, se hacen para que el consumidor aprecie la ventaja económica y en función de sus necesidades de consumo pueda hacerlo. Y lo mismo con los envases. Es decir, nosotros, si recuerda usted un supermercado hace unos años, vería cómo los envases estaban todos muy parecidos, eran prácticamente el mismo tamaño para cada tipo de producto, y ahora tenemos unas gamas de envases muy amplias. ¿Por qué? Porque quizá han desaparecido esas grandes familias de 8 o 10 miembros que siguen existiendo, pero ya son menos, y con eso tenemos hogares, sin embargo, mucho más pequeños. Lo que tiene que buscar uno es el tamaño de envase que se adapte al consumo de cada hogar, o al consumo propio, es decir, porque puede haber gente que consuma mucho más aceite porque su forma de cocinar sea consumiendo mucho más aceite que otra. Lo que tienes que ver es que el tipo de envase se adapta a tus necesidades de consumo, porque en el envase también hay un factor de ahorro importante. Aparte de la contribución medioambiental, hay un factor de ahorro importante en el propio tamaño, que puede llegar a ser hasta incluso de un 10%, más o menos de media, se puede conseguir si el envase que tú escoges es el envase más adecuado a tus pautas de consumo. A mí parece moi interesante a guía, porque, por exemplo, dan vostedes consellos como, por exemplo, como colocar os produtos que merquemos nos carros da compra, non? Me parece algo moi interesante, moi importante a ter en conta. Sí, realmente eso, le vuelvo a decir nuevamente, que poco le podremos enseñar a las amas de casa o a los responsables de compra, que también en muchos casos son los hombres que se encuentran a veces, que se han encontrado un par de veces con el desagrado de haber espachurrado unos huevos recién comprados por haber puesto encima algo. Al que ha escarmentado varias veces sobre su... Mea culpa, eu podo entonar o mea culpa. Sí, pues en el caso le puedo asegurar que yo también he tenido que arrepentirme alguna vez. Poco les podemos enseñar a los que hemos escarmentado sobre nuestras propias carnes, pero yo creo que si tematizamos nuevamente ese comportamiento, podemos conseguir muchas ventajas. Hay que ir comprando primero la alimentación seca y más voluminosa, luego hay que ir comprando los productos refrigerados y finalmente los productos congelados, y colocar abajo los productos con peso y encima los productos con menos peso. Realmente, si tú acudes con frecuencia a un establecimiento, puedes encontrar realmente el camino más adecuado, siempre con ese criterio. Es bueno recorrerse todos los pasillos del supermercado, porque al final acabas teniendo que hacerlos todos y recorrerlos con un criterio muy cómodo, porque eso te permite además ahorrarte tiempo a la hora de hacer la compra. Pero si no, nosotros lo que recomendamos también en nuestra guía es que se visite más de un centro, es decir, que al final la comparación, es decir, el comparar entre distintos supermercados, entre distintas enseñas, no deja de ser un factor interesante. Nuestro sector es muy competitivo. Las cadenas de supermercados están presentes en toda Galicia, en prácticamente y en todos los concellos hay una o varias cadenas de supermercados. Recordemos seguramente a los
oyentes más veteranos que hace no tantos años era necesario recorrer muchos kilómetros para aprovisionarte de cosas muy elementales y ahora nos parece casi ciencia ficción, ¿no? Bueno, ciencia ficción, historia ficción, disculpe. Pues bueno, esa competencia hace que ahora mismo tengamos oferta prácticamente en todos los concellos de prácticamente absolutamente todo. Y esa competencia es buena para el consumidor. El consumidor puede comparar, puede encontrar cosas distintas, surtidos más completos, surtidos más económicos, surtidos más adaptados. Y nosotros pensamos y recomendamos, de hecho, en nuestra guía, que el consumidor compre con cabeza porque al final esa competencia nos estimula a nosotros también. Es decir, nos estimula a hacer las cosas mejor y estimula a todos y cada uno de mis asociados a tratar de encontrar lo que realmente el consumidor está buscando. Bueno, a verdade aquí é moi interesante porque, por exemplo, tamén fan recomendacións sobre como colocar os produtos na nevera ou na despensa, racionalizar a preparación das comidas, o cálculo das racións, todas estas cousas, e incluso o tratamento da comida sobrante. Sí, hombre, eso es muy importante, el tratamiento de la comida sobrante, porque lo que ha sobrado no forzosamente lo tenemos que tirar. La mayor parte de los alimentos, si están bien cocinados, y en Galicia la cocina es magnífica siempre, con lo cual seguro que todos los hogares tienen una excelencia culinaria tremenda. Pues esa excelencia culinaria, ese plato que hemos conseguido que nos salga bien, podemos alargar un poco su consumo. Nosotros recomendamos que se trate de ajustar para que no sobre, desde luego, pero en el caso en el que sobre, muchos de los productos vienen guardados dentro de la nevera en recipientes herméticos durante un poco tiempo, sí que pueden volver a ser consumidos con las mismas y a veces incluso con mejores condiciones organolépticas o gastronómicas. Ahora, lo que no podemos es trivializar con la seguridad alimentaria. Y en esto nosotros somos muy tajantes, es decir, las empresas industriales y los supermercados, a través de las etiquetas, estamos dando una información que es una información límite de fechas, que es una información que hay que seguir y hay que entender adecuadamente, porque cuando esa fecha existe en una etiqueta es porque realmente ha habido un estudio de vida útil del producto que nos permite decir que la fecha tope de caducidad es una determinada. Recordemos que la fecha de caducidad se usa, y eso lo explicamos bien en la guía, cuando el producto puede tener riesgo microbiano, es decir, cuando pasada esa fecha ya no es seguro de que no haya un nivel de contaminación que sea asumible, porque los productos que comemos son productos vivos. Eso no podemos olvidar que los productos de la alimentación son esos productos vivos, y esa vida, que es lo que hace que nosotros podamos disfrutarlo, es también un inconveniente que exige seguir con mucho cuidado esas condiciones de recomendación. Entonces lo que decimos es que hay que seguir las indicaciones de los expertos y tratar de incorporarlas también a nuestro funcionamiento diario. Y si todo eso lo hacemos planificándolo, podemos incluso ahorrarnos tiempo y dinero. Es decir, a lo mejor un pequeño esfuerzo en tratar de racionalizar nuestro comportamiento nos permite, en el corto y medio plazo, hacer las cosas mucho mejor. Esa era la intención de nuestra guía y es lo que hemos tratado de reflejar, y lo que le recomendaría yo a los oyentes de estas altas horas ya de la madrugada, que trataran de consultar en la página web de la Asociación de Cadenas Españolas de Supermercados. Pois aí é onde podemos encontrar esta interesantísima guía con esta completa información sobre como podemos racionalizar o noso consumo, como podemos aproveitar e como podemos evitar a posibilidade de ter que desperdiciar algún destes elementos da compra. Aurelio del Pino, director general da Asociación Española de Cadenas de Supermercados, foi un auténtico placer falar con vostede, explicouno todo correctamente, maravillosamente ben e de fácil comprensión, que ao fin e ao cabo é o que todos intentamos. Pues boas noites, Pepe, e graciñas a todos. Moitísimas gracias, boa noite. Hasta logo.